Bueno, hasta el momento en Líbano se eleva a 11 la cifra de muertos, mientras que el número de heridos supera los 4.000 como consecuencia de las explosiones de buscapersonas electrónicos conocidos como localizadores de mensajería o beeper, ¿verdad? Bueno, resulta que esta cantidad de muertos y esa cantidad de heridos la dejó justamente la explosión de estos dispositivos localizadores en el Líbano. Para Beirut, la capital, se trata de un ataque masivo orquestado por la fuerza israelí, algo que denuncia el grupo Hezbollah, por lo que las probabilidades de un enfrentamiento contra el sionismo son cada vez más altas. Asimismo, según los medios, el ataque masivo dejó al menos 7 víctimas fatales en la ciudad de Damasco, ubicada en Siria. Y recordemos que una vez puesta en marcha el plan de exterminio israelí contra el pueblo de Gaza, el sionismo ha amenazado con atentar contra aquellas naciones que apoyen la causa palestina, algo que parece estarse concretando gracias a la impunidad que le otorga la potencia hegemónica Estados Unidos y gran parte de la humanidad a través de las Naciones Unidas y otros organismos que no están haciendo nada al respecto. Pero bueno, vamos a seguir adelante hablando de este tema. Antes de avanzar con el asunto que nos ocupa hoy, debo recordarles que a través de estas cuentas, especialmente en Telegram, en Telesur TV, hemos colocado una pregunta que queremos reexponer ahora para que ustedes participen con 5 opciones que hemos colocado allí. Vamos a recordarles la pregunta a nuestros perceptores. Fíjense ustedes, un ciberataque sionista de explosiones en buscapersonas deja por lo menos 11 muertos y casi 4.000 heridos, principalmente miembros de Hezbollah en el Líbano. Esta acción israelí no se vincula con la paz, sino con más violencia. Entonces nos preguntamos, ¿qué busca el sionismo de Israel? Hemos colocado 5 opciones. Una de ellas es escalar la guerra en la región. Segundo, expandir la violencia en Medio Oriente. Tercero, debilitar a la resistencia pro-palestina. Cuarto, intimidar a la resistencia árabe. Y quinto, una provocación criminal. Si no has participado, aún puedes hacerlo a través de Telesur TV en Telegram, porque más adelante revisaremos y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando al respecto. Por supuesto, como ustedes saben, solemos buscar personas que nos ayuden a interpretar los hechos que consideramos, en este caso más que noticiosos, temas que deberían preocuparnos como seres humanos, porque ya estábamos muy angustiados con los más de 41.000 muertos en Palestina. Ahora aparece esta figura que genera un terror porque cuántas personas tienen aparatos electrónicos. Así que hemos invitado a Omar Floyd, que es analista internacional y nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Omar, ¿cómo estás? Buenas, muy bien, un saludo a toda la audiencia. Bueno, Omar, no sé, ¿será que estamos escalando a una nueva forma de terrorismo con este elemento que acaba de incorporar Israel? Parece que ahora la amenaza se expande más allá de las balas, los bombardeos, sino también hasta, quién sabe si hasta los mismos celulares están pensando los israelitas usarlos para no solamente atacar a Líbano y a Palestina, sino quién sabe hasta dónde más quieren llegar. Bueno, sí, en realidad lo que estamos viendo es un ataque muy particular, ¿no? Se habla de ciberataque. Es probable que no tenga tanto que ver con eso, sino con un sabotaje más bien operativo sobre los dispositivos con los cuales se comunica la organización Hezbollah. Desde el punto de vista político, organizativo, ¿no? Son dispositivos bastante antiguos, con una tecnología muy precaria, que tienen la virtud de no poder ser hackeados con facilidad porque la tecnología es muy rudimentaria. Es probable que lo que se haya hecho es haber implantado algún tipo de explosivo dentro de estos dispositivos. No hay registro de que estos dispositivos hayan explotado previamente en ningún caso, así que es probable que haya una carga explosiva en cada uno de estos dispositivos que fue agregada, digamos, cuando Hezbollah compró, digamos, estos dispositivos y, digamos, en lo que es
el proceso logístico de compra de estos, de estos beepers, se instaló una carga explosiva que se activó de manera remota a través de un mecanismo que no conocemos bien, pero que parece más bien rudimentario. O sea, las operaciones de ciberataque son mucho más complejas, como las que se produjeron en Irán contra los sistemas de misiles, contra parte de su proyecto nuclear, ¿no? Son mucho más complejas. En este caso estamos viendo una operación un poco más convencional, pero de muchísima profundidad. ¿Por qué de muchísima profundidad? Porque Hezbollah, hablemos, es un partido político, se habla de extremismo, se habla de terrorismo, es un partido político que es mayoritario dentro de la comunidad más importante del Líbano, que es la comunidad chiita, pero que tiene una rama militar que está destinada a la protección de la población civil dentro del Líbano, en un contexto de guerra que se extiende desde hace muchísimos años, producto de la ocupación israelí sobre parte del territorio libanés y también por el compromiso de Hezbollah con la lucha del pueblo palestino. Y esta rama militar, digamos, tiene una organización altamente secreta que está desmantelada prácticamente después de este ataque, porque se revelan, digamos, quiénes eran los que portaban estos dispositivos que tuvieron que ser atendidos en los hospitales, y probablemente sea digamos, el problema mayor que tiene la organización Hezbollah actualmente, ¿no? O sea, sus militantes, digamos, sus militantes de la rama, digamos, más secreta quedaron al descubierto después de este ataque, y habla inclusive una de las víctimas fue el embajador de Irán, ¿no? Es probable que el aprovisionamiento de estos dispositivos haya sido a través de la mediación de Irán y Siria, ¿no? Que son países que tienen un vínculo muy importante con Hezbollah desde ya. Y bueno, habla también de los problemas de seguridad que tiene Irán, que ya los vimos, ¿no? La vez anterior que estuvimos hablando, en agosto, cuando habían asesinado los servicios secretos de Israel a Ismail Hanish, que es uno de los principales dirigentes de la organización palestina Hamas, ¿no? De tal forma que estamos ante una situación compleja que desde el punto de vista estratégico para Irak lo que implica es tratar de disuadir a tanto Siria como la organización Hezbollah y Líbano, como Irán, de intervenir de manera más activa sobre la situación que está viviendo el pueblo palestino en Gaza, ¿no? Que vos lo mencionabas muy bien, se está viendo una masacre de proporciones extraordinarias. Sí. Bueno, Omar, vamos a ver una cosa aquí. Nuestro equipo de producción ha intentado buscar alguna explicación técnica de este asunto, pero algunos se preguntan cómo es posible hacer explotar un beeper. Nosotros buscamos algunos elementos a ver si podemos interpretarlo. Todavía esto está en proceso de investigación. Se trata de estos dispositivos localizadores que en teoría son más fáciles de hackear que los celulares, supuestamente, pues acceder a la red sin conexión a Internet es un proceso complejo. Sin embargo, la peligrosa inteligencia de Israel, de la mano de Estados Unidos, ha demostrado su capacidad de controlar las tecnologías a su voluntad. En este sentido, se estima que las fuerzas sionistas, al saber que este era el mecanismo de comunicación del movimiento Hezbollah, intervino los equipos desde la fábrica y les implantó probablemente algún explosivo para detonarlos en simultáneo, como tú dices, de manera remota. Esta versión toma fuerza al reconocer, según los estudios de manufacturación, que la explosión de una batería común de estos dispositivos no causa tanto daño, así que algo tuvo que haber sido introducido para que esto pudiera ocurrir de esta manera. No sé, ¿qué piensas tú, Omar? Porque de verdad es extremadamente sospechoso. Además, la inteligencia, lo que llaman el Mossad israelí, cómo logró identificar que todos estos miembros de Hezbollah iban a tener estos aparatos al mismo tiempo en el momento que se detonó esto. Es curioso, ¿no? ¿Qué piensas tú? Sí, es muy curioso, digamos, es sumamente complejo, digamos, la situación para poder explicar esto, está en proceso de investigación.
lo que se sabe, por lo que se vio de los restos de los Vipers, son de fabricación taiwanesa, ¿no? Y las hipótesis, o sea, está bastante claro que tenían una carga explosiva. Lo que no está claro es en dónde introduce Israel este explosivo, si es directamente desde la fábrica, a través de una infiltración o una colaboración con las empresas que estaban fabricando estos Vipers, o en el proceso de logística, de traslado de estos Vipers hasta el Líbano, lo sustituyó, ¿no? Puso unos con esta carga explosiva y con mecanismo para accionarlos de manera remota. Lo que se sabe es que fue una compra que hizo la organización hace alrededor de 5 meses. Eso es una comunicación que hizo Hezbollah con las agencias de noticias que dijo esto. Y, digamos, lo que te decía, es una operación bastante compleja desde el punto de vista operativo, ¿no? A nivel de lo que es un ciberataque es más bien rudimentario, porque se trata de una tecnología rudimentaria que se sigue usando porque, facilita las comunicaciones en ciertos contextos, más que nada en los hospitales, pero bueno, las hipótesis son esas, ¿no? Sí. O sea, que la carga explosiva fue introducida o a través de la logística, que es más probable, según mi opinión, o directamente desde la fábrica. Bien, Omar, entonces bueno, vamos a quedarnos entonces tú y yo, y nosotros todos, con las inquietudes, con las dudas. Agradecemos mucho tu participación ayudándonos a tratar de entender este asunto, pero como tú lo has dicho y lo hemos dicho nosotros, apenas comienza la investigación. Gracias, Omar Floch, por habernos ayudado a tratar de entender Muchísimas este gracias. asunto. Bueno, muy bien, vamos a despedir entonces de esta primera parte del programa, pero recuerden que aún tienen tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales, especialmente en Telegram. A través de este código QR lo pueden ver y ahí están las opciones para responder. Bueno, cuando regresemos entonces en la segunda parte, vamos a estar analizando este curioso y trágico atentado del sionismo que, como vemos, está expandiendo su violencia, tal como lo hemos estado viendo en el mundo desde el sur. Seguimos en el mundo desde el sur, tratando de comprender cómo es posible que han logrado el sionismo de Israel detonar simultáneamente, cargas explosivas aparentemente introducidas en Vipers, en buscapersonas. Esto nos pone a pensar, ¿qué persona del mundo se siente ahora segura? Es un acto de terrorismo de alto nivel, porque todo el que esté en contra del sionismo de Israel puede decir, bueno, si lo hicieron con un Viper, ¿qué no podrán hacer con un celular o cualquier otra cosa, ¿no? Yo estoy llamando ahora a Dax Toscano, magíster en educación, que nos acompaña desde Quito, Ecuador. Dax, ayúdanos a pensar qué significa esto, qué tipo de terrorismo es este de Israel. Bueno, primero que todo, un agradecimiento a Telesur, cadena informativa que está comprometida con la lucha del pueblo palestino. En segundo lugar, un abrazo solidario a los hermanos en el Líbano, fundamentalmente aquellos que conforman la resistencia contra el sionismo criminal. Lo que nosotros debemos comprender es que existe una colusión entre tres fuerzas. La primera es el imperialismo estadounidense, que es la que encabeza todos estos actos criminales, genocidas contra Palestina, contra Siria, contra Irán, contra Yemen, contra Irak y ahora, lamentablemente, contra ese glorioso pueblo del Líbano. Es Estados Unidos. Israel no puede actuar por sí solo porque le es imposible sin contar con la aprobación y el apoyo logístico, el apoyo económico, el apoyo militar de los Estados Unidos. El siguiente en la lista es precisamente el sionismo criminal, que está dispuesto a todo, fundamentalmente porque se encuentra en una etapa en la cual
no ha podido cumplir con sus objetivos que se planteó cuando empezó la operación Diluvio de Al-Aqsa el 7 de octubre del 2023, que era la derrota inmediata de la resistencia palestina con el movimiento Hamas a la cabeza y la recuperación de los prisioneros que cayeron en manos del movimiento Hamas. Asimismo, no ha podido cumplir sus objetivos porque, a pesar de la destrucción brutal, de las muertes que ha provocado, de los asesinatos en masa realizados, del genocidio realizado contra el pueblo palestino en Gaza, la resistencia sigue infringiéndole golpes durísimos a los soldados cobardes de las fuerzas de defensa israelí. Y entonces, en este sentido, al no poder cumplir con esos objetivos, está dispuesta a todo. Es un modo de locura que incluso lleguemos a comprender que la entidad criminal tiene a su disposición 200 bombas atómicas nucleares que, en caso de que suceda algo que ponga en peligro la existencia misma ya de esta entidad criminal israelí, no dudemos en que pueda usarles. Dax. Y el tercer... No, concluye, concluye. El tercer sujeto que tenemos que tomar en cuenta aquí en este proceso de la realización de esta actividad criminal ahora contra el Líbano, pero no solo contra el Líbano, sino contra Palestina y otros lugares del mundo, son las empresas capitalistas que están ligadas al sionismo israelí y al imperialismo y que están trabajando en conjunto con los aparatos de inteligencia para, en este caso, por ejemplo, haber colocado posiblemente, porque fueron elaborados en Taiwán estos Viper, entonces posiblemente haber colocado in situ las bombas, porque no se trata de un ataque cibernético. Sí, Dax. Bueno, y llama la atención que Hezbollah haya adquirido estos productos con Taiwán, que sabemos que es un territorio que más bien es aliado de Estados Unidos, así que es curioso, ¿no? Ahí llama la atención muchos detalles, ¿no? Pero para algunos expertos, Israel ha cambiado sus objetivos para debilitar el apoyo hacia el pueblo palestino. Recordemos que el movimiento Hezbollah, junto al apoyo de Irán, se ha enfrentado a Israel en defensa de la causa palestina, tal como tú lo has dicho, ante el plan de exterminio que está ejecutado por las fuerzas sionistas desde entonces. Tel Aviv ha amenazado con acciones contundentes contra aquellas organizaciones que signifiquen una supuesta amenaza para el país aliado a Washington o que responda ante la masacre sin precedentes contra un pueblo desarmado. Sin embargo, Hezbollah ha manifestado su intención de lograr un alto al fuego en Gaza sin caer en un conflicto total. Pero como sabemos, como vemos o como parece ser, Israel por supuesto no quiere paz, no quiere acuerdo de paz, lo que quiere es más guerra, porque entendemos que es un plan expansionista de abarcar la mayor cantidad de territorio del Medio Oriente, como tú lo acabas de decir, porque sus intenciones están vinculadas con el imperialismo. ¿Nos equivocamos? A ver, lo primero que yo quiero señalar es que el movimiento Hezbollah, si bien es cierto, hoy ha recibido un golpe porque algunos de sus integrantes, ya sea del ala política o del ala militar, pueden haber sido heridos producto de este ataque con bombas activadas, lamentablemente por el uso de estos Viper o busca personas o que se envían a través de estos mensajes. El movimiento Hezbollah es un movimiento poderoso, es un movimiento que no nace hoy, es un movimiento que nace en el año 1982 prácticamente y que se ha ido forjando en momentos difíciles, en movimientos duros para la existencia de esta organización, pero que a lo largo de los años se ha ido constituyendo como un partido político, pero como un movimiento militar poderoso. Poderoso en dos sentidos, poderoso en el sentido ético, político, por las convicciones que profesa, por la visión política que tiene de defensa del Líbano, de defensa de la causa palestina, de la lucha antiimperialista y antisionista, y además porque al interior de la población en el Líbano ha llevado adelante acciones de carácter social que le han dado reconocimiento político. Pero también es una organización poderosa militar porque a lo largo de estos años se ha ido preparando,
ha ido desarrollando nuevas estrategias de lucha y eso se lo ha demostrado en otras ocasiones cuando ya Israel no ha podido derrotar al movimiento Hezbollah allá en el año 2006, que el movimiento Hezbollah le propinó una derrota severa. Y además el movimiento Hezbollah ha preparado militarmente también a otras organizaciones de la resistencia en esta zona candente del Medio Oriente. Entonces sí, es un golpe para Hezbollah, pero Hezbollah sabrá reponerse de esto y habrá que esperar con calma y no caer en las operaciones de carácter psicológico, porque aparte de la operación terrorista, que significa la detonación de estas bombas en forma simultánea en los Vipers, es una operación de carácter psicológico para crear zozobra, para crear intranquilidad, para crear malestar y de esa manera afectar a quienes llevamos, en definitiva, adelante la lucha contra el sionismo criminal, porque hace un momento escuchaba decirte cómo es ahora que vamos a tener un poco de temor incluso por el uso de celulares, el uso de las computadoras que pueden ser activadas, dispositivos explosivos en cualquier momento. Entonces, el movimiento Hezbollah sabrá reponerse y yo lo que sugiero es que esperemos un comunicado oficial del movimiento, un pronunciamiento de sus principales líderes para saber cuál puede haber sido la razón que pudo haber provocado estos atentados diversos, pero y cuál podría ser la falla de seguridad que hubo. Ahora, esto no es nuevo, esto se viene aplicando desde hace años atrás. Bien. Bueno, Dax, teníamos otro elemento para compartir, le pido al equipo de producción que me comprenda, pero me interesa mucho saber con Dax Toscano si este asunto que acaba de detonar Israel contra el Líbano es, digamos, parte del principio de una escalada. Es decir, Líbano, Siria, Irán podrían reaccionar de una manera más contundente y dejar de ser menos pasivos como hasta el momento se ha visto en algunos casos. Bueno, yo considero que no es que ha habido pasividad por parte, por ejemplo, de Irán, por parte de Irak, por parte del movimiento Hezbollah en el Líbano. Lo que ha habido es prudencia. Si es que nosotros revisamos las intervenciones que desde prácticamente el 7 de octubre hizo Hassan Nasrallah, el líder del movimiento Hezbollah, vemos que hay un líder que llama a la reflexión, que pide a los propios Estados Unidos que se contengan y que contengan a la entidad criminal sionista. Y él señala que las respuestas que se irán dando a partir del 7 de octubre en relación a cómo actúa la entidad criminal sionista serán en relación a cómo siga actuando esa entidad criminal sionista, tanto contra el pueblo palestino, contra los demás países de la región. Bien, Dax. Entonces, en esa respuesta de Nasrallah, nosotros encontramos que la entidad criminal sionista sigue atacando al pueblo palestino y por lo tanto el movimiento Hezbollah dará respuestas contundentes como las que ha venido dando en estos últimos días a la entidad criminal sionista. Gracias, Dax Toscano, por acompañarnos en esta reflexión. Vamos a revisar las respuestas de nuestra encuesta. Muchas gracias, Dax. Escucha si quieres la respuesta. Gracias a ustedes. Ok, hasta la próxima, pues. Bueno, esto parece ser un ciberataque o un ataque satelital, en todo caso un ataque tecnológico sionista de explosiones en buscapersonas, en Vipers, que deja por lo menos 11 muertos y casi 4.000 heridos, principalmente miembros de Hezbollah en Líbano. Esta acción israelí no se vincula con la paz, por supuesto, sino con más violencia. Entonces, ¿qué busca el sionismo de Israel? Hemos colocado 5 opciones. La primera es escalar la guerra en la región. 45 personas, casi la mitad de la audiencia, piensa eso. 23%, es decir, una cuarta parte, piensa que se trata de expandir la violencia en el Medio Oriente. Parece mucho la primera con la segunda. 10% piensan debilitar la resistencia pro-palestina. Parece que poca gente cree que lo van a debilitar. 7% piensa que van a intimidar a la resistencia árabe. Tampoco la gente cree que está intimidando a la resistencia. Un 15% piensa que es una provocación criminal. Bueno, ahí tenemos entonces una lectura muy interesante acerca de lo que piensa nuestra audiencia. Pero nosotros humildemente vamos a tratar de hacer una conclusión que nos aproxime a una interpretación de este asunto.
Hoy es muy difícil conseguir a alguien quien se atreva a decir que el régimen sionista de Israel merece alguna comprensión, pues ha logrado imitar y superar a los peores ejemplos de maldad y crueldad. No detiene ni parece tener intenciones de parar el pavoroso genocidio que comete contra el expropiado y torturado pueblo de la Palestina robada con la anuencia de quienes gobiernan al imperialismo. Pues bien, varios analistas estiman que el fin de la impunidad sionista, fascista y nazista, valga la redundancia, como instrumentos del imperialismo, llegará a su fin cuando termine de emerger un nuevo orden económico, político, social y cultural que destruya al hegemonismo capitalista que comparte Estados Unidos con poderes europeos junto a Israel como producto de ese decadente modelo. Pero la resistencia árabe, islámica, especialmente palestina, no quiere seguir sufriendo la masacre sin reaccionar. Pero pase lo que pase, antes o después, otros pueblos están buscando cómo cambiarle la cara al mundo desde el sur.